Si sos jugador de pádel, te invito a que te quedes hasta el final de este video donde te voy a estar compartiendo 5 claves importantes en el proceso de mantenerte motivado. Mi nombre es Martín Perugini, soy profesor, entrenador y coach de pádel y en esta oportunidad, como te dije hace unos instantes, voy a estar ofreciéndote una conversación en relación a cómo mantenerte motivado en un partido, en tus entrenamientos, en el contexto en que vos quieras lograr tu objetivo. Definiendo un poquito a la motivación, podemos decir que es todo aquello que nos mueve hacia el logro de un objetivo en particular. Nos sentimos motivados cuando miramos aquello que queremos lograr o que deseamos para nosotros. Pero hay un proceso, hay un camino a recorrer para el logro de ese objetivo, plagado de sensaciones, de emociones, de estados de ánimos, de diseño, caer, levantarse, en fin, lo que tiene todo camino hacia el logro de un objetivo. Y hay 5 claves importantes, que creo yo importantes, a la hora de diseñar un proceso hacia el logro de ese objetivo. El número 1 tiene que ver con conocerte. Conocerte es poder prestarle atención a la corporalidad, a lo que expresa el cuerpo cuando está movilizado y si está alineado o en coherencia con eso que queremos lograr. Básicamente tiene que ver con las sensaciones y si esas sensaciones están alineadas o forman parte del proceso que quiero, estamos enfocados. El punto número 2 tiene que ver con reconocerte y aceptarte. Es decir, aquello que me sucede en relación a lo que quiero. Es en reconocer esas sensaciones, ese estado de ánimo, y si tiene que ver con el camino, con el proceso del logro. Y también aceptarlo, por supuesto, y entender lo que forma parte del proceso. El punto número 3 tiene que ver con la reflexión o reflexionar. La reflexión tiene que ver con si lo que digo, lo que hago y lo que siento está en coherencia con el objetivo, con la meta. Entonces, si estamos declarando en relación a lo que siento y a lo que hago, esa coherencia nos va a alinear y nos va a allanar un poco más el camino hacia el logro de la meta. El cuarto punto tiene que ver con el diseño de acciones con los que uno se compromete para lograr ese objetivo. Y tiene que ver un poco con lo que traía el punto 3. Esto de declarar y sentir que las acciones están alineadas con ese objetivo. Y el punto número 5, y creo el más importante, es darnos a la acción, hacer. Con todo lo que falta en tu diseño por incorporar, por todo lo que hay que remodificar, reflexionar, rediseñar, reinventarse en pos de lograr lo que queremos. Y es muy importante tener en cuenta que estas metas y estos objetivos tengan que ver en un 100% con tu disposición hacia el logro. Es decir, si en tu meta, en tu objetivo, están los resultados deportivos, no va a depender en un 100% de vos. En cambio, un desempeño y un rendimiento va a hacer de que tu motivación, aún independientemente del resultado, te enfoque a ser mejor para que ese resultado aparezca.
en un 100% va a depender de vos. Muy bien, espero que te haya servido. Pon en práctica estos 5 puntos y vas a ver que son letales a la hora e importantes a la hora de conseguir lo que te propones con la competición, con el aprendizaje, con lo que necesites incorporar o lograr. Sin más, me despido. Hasta el próximo video.